Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México y es 4 de agosto de 2024 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace 14 años, te voy a mostrar absolutamente todo lo que estoy observando. Te muestro todos mis gráficos con el análisis que estoy haciendo ahí. Te muestro también mi plan de trading completo para los próximos días y lo más importante para tu aprendizaje, te voy a explicar los criterios técnicos fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading y que lo hacen tan robusto semana a semana. Esto combinado con el poder de mi programa educativo va a acortar significativamente el camino que te separa de este trader profesional en el que te quieres convertir. Vamos a comenzar, ¿por dónde más? Por el dólar americano, porque la pregunta en la mente de la mayoría es ¿qué diablos pasó el viernes pasado? Sí, claro, ocurrió el dato de empleo, pero la pregunta es, ¿de verdad era para tanto? O sea, sabemos que fue un mal dato, pues porque ahí en el calendario el número está en rojito, en un rojito muy coqueto. Y por eso entendemos que tuvo que haber sido un mal dato, pero tan malo como para haber estado tirando dólares americanos por el caño en las últimas horas del viernes. Ok, te lo voy a explicar a continuación. Es muy importante porque esto define básicamente tu plan de trading. ¿En qué sentido? Si piensas que esto fue solamente un latigazo en el sentimiento, entonces evidentemente estarías esperando que todo vuelva a la normalidad en algún momento y tu plan de trading dependería de eso. Si por el otro lado tienes evidencias de que esto augura un movimiento continuo, es decir, una continuación de esta tendencia y un cambio ya definitivo en el sentimiento hacia el dólar americano, evidentemente tu plan de trading dependería de ello. ¿Entendido? Entonces, vamos a resolver ese dilema. Más bien, vamos a intentar resolverlo. Porque en este momento, hasta donde sabemos, hay una divergencia importante. Hay una divergencia significativa que hay que esperar un poco para que se resuelva. Te lo explico. Al inicio de la semana pasada, lo que más sabíamos era que el dato importante o el anuncio importante era el de la Reserva Federal, el del miércoles. ¿Quién iba a pensar que iban a pasar estas cosas el viernes? Entonces entendíamos que la Reserva Federal no iba a hacer ningún cambio en su política monetaria, pero que probablemente nos iba a dar pistas para saber si continuaban con su plan. El plan que tenían en ese momento eran 1 o 2 cortes de tasas en lo que resta del año, septiembre o diciembre o las dos. Esa era la expectativa. Y entonces queríamos ver si nos soltaban alguna clase de pista para saber si el plan continúa o si le tenían que hacer alguna clase de ajuste. Ok. Por supuesto dejaron su tasa en 5.50%, sale Powell a la conferencia de prensa y abre con un comentario relacionado con el empleo. Si en este momento yo tuviera un piano, tocaría la melodía de la dimensión desconocida. ¿Por qué? Porque ¿a poco no suena raro que Powell el miércoles nos cuente algo acerca del empleo? Y el viernes nos enteramos de lo que nos enteramos. Palabras más, palabras menos, Powell dijo que el empleo ciertamente está fuerte, pero no se está sobrecalentando. Eso fue lo que dijo. Ahora, rápidamente una mini clase de análisis fundamental. Recuerda que tenemos un océano de datos para tratar de predecir lo que un banco central va a hacer. Sin embargo, sí podemos sacar de ese océano 3 datos prioritarios. En primer lugar, sin duda, el inflacionario. En la mayoría de los casos, el dato general es el CPI, el CPI. Pero para la Reserva Federal sabemos que el dato que realmente siguen con atención es el PCE, el PCE. Número 2, el dato de crecimiento, o sea, el GDP, el GDP. Y número 3, los datos de empleo. Lo digo en plural porque, como sabes, no solamente es uno. Es el dato de cambio en el número de empleos creados, pero también es la tasa de desempleo y particularmente en momentos como este de cambio de ciclo de política monetaria está el dato de crecimiento salarial, ¿de acuerdo? Entonces, no es extraño que Powell comience su conferencia de prensa hablando del empleo, pero ciertamente llama la atención, ¿estás de acuerdo? Con la perspectiva que tenemos hoy. Era como si Hansel nos estuviera dejando una miga para saber lo que iba a pasar 2 doritos después. Porque 2 días después anuncian el non-farm payroll y hay varios cambios hacia abajo. El dato principal
del mes pasado había sido 206,000 empleos. Pero lo revisaron hacia abajo a 179,000 y la expectativa era hacia abajo a 175,000. El dato salió en 114,000. Entonces, evidentemente una parte de este movimiento es puro sentimiento. Es un sentimiento de aversión horroroso porque el dato fue horroroso. Más adelante, Barkin, el mismo viernes, Barkin de la Reserva Federal, miembro votante, como sabes, miembro hawk del comité, quiso diluir un poco el sentimiento diciendo, y tiene razón, diciendo que 114,000 empleos no está mal, es bastante razonable para el momento en el que nos encontramos. Mira, tiene razón objetivamente hablando, pero eso en términos de sentimiento no importa, porque los traders, los algoritmos, las instituciones financieras, los hedge funders, etcétera, se asustan de ver 114,000 comparado con los 206,000 que revisaron hacia abajo del mes pasado, y entonces no importa, los dólares americanos apestan. Hasta ahí el sentimiento. Pero te voy a decir la implicación de esto en términos fundamentales, que es pues lo que realmente nos importa para saber si esto tiene pinta de continuar a través del tiempo o simplemente de volver a la normalidad o de comenzar a ranguear en algún momento. Y ahí te va. Casi inmediatamente después del anuncio de empleo, algunas instituciones financieras comenzaron a levantar la voz y a revisar sus forecasts. El primero en salir fue Goldman Sachs. Dijo que la Fed va a cortar 25 puntos base en las 3 reuniones restantes en el año. Recuerda que las dos principales son septiembre y diciembre, pero ahí queda noviembre. Entonces, Goldman Sachs dice que en total van a ser 75 puntos base de cortes hacia el final de 2024. O sea, básicamente están esperando que la tasa quede en 4.75%. Es un cambio de forecast muy importante, por supuesto, ¿de acuerdo? Luego salió... y el mismo Goldman Sachs dijo que si el dato de empleo de agosto sale como entonces seguramente en septiembre van a cortar 50 puntos base. Goldman Sachs fue, hasta donde yo vi, la primera institución financiera que puso sobre la mesa de manera explícita la posibilidad de que en septiembre la Reserva Federal corte 50 puntos base. Y de ahí el efecto dominó, porque vino Citigroup, a decir que la Reserva Federal va a cortar, ya no importa el dato de empleo de agosto, va a cortar 50 puntos base en septiembre y 50 puntos base en noviembre. Como diciendo, igual y en diciembre cortan más. Entonces, por lo menos auguran que la Reserva Federal va a cortar 100 puntos base en este año. Y entonces sale JP Morgan a decir, sí, así que ustedes piensan eso, pues yo lo pienso todavía más. Parecía juego de póker, ¿no? De a ver quién apuesta más y a ver quién iguala la apuesta y quién la sube. JP Morgan también dice que la Reserva Federal va a cortar 50 en septiembre, 50 en noviembre y dice que a partir de ahí va a cortar 25 puntos base en las reuniones siguientes. En otras palabras, 25 puntos base en diciembre. En otras palabras, 125 puntos base al cierre del año. Es una locura el cambio del sentimiento y, por supuesto, el cambio de la expectativa fundamental. ¿Por qué? Porque si estábamos esperando 50 puntos base, compara eso con 75 o con 100 o con 125. Es una locura. O sea, si analizamos los extremos, o sea, 25 puntos base, que era el extremo más bajito, 25 puntos base en diciembre, y ahora 125 puntos base, que es lo que dice JP Morgan, es una diferencia brutal. Y eso explica este movimiento y augura que este movimiento claramente puede continuar. ¿Cuál es el punto que debemos considerar? El punto divergente que debemos considerar, el dot plot de junio. Ahora vuelvo. Solamente me falta decirte cuál fue el efecto en el mercado de futuros. Desde la mitad de la semana, las apuestas para el corte por 25 puntos base en septiembre comenzaron a bajar, pero no porque el mercado pensara que no iba a haber corte en septiembre. No, era porque el mercado estaba pensando que en septiembre podían cortar 50 puntos base. Ya como que
olía a esa posibilidad y el mercado de futuros desde el principio lo empezó a sospechar. Luego, ya con el anuncio de empleo, la apuesta por 50 puntos base llegó a estar al 80%. Después bajó por debajo del 70%. Pero evidentemente ya es muy claro para el mercado de futuros que en septiembre estamos barajando la posibilidad de 50 puntos base de cortes. Para el cierre de año, la apuesta total está en más de 100 puntos base. Claro, pensando en 50 en septiembre, 50 en noviembre y a lo mejor algo más en diciembre. ¿Ok? Insisto, es un cambio en el sentimiento y en la expectativa fundamental brutal. El punto de divergencia es el dot plot, porque el dot plot marcaba un corte, un poco más de un corte a través del año. Es una divergencia gigantesca. Entonces, queda claro que el sentimiento en este momento está favoreciendo la posibilidad de que para nada se va a cumplir el dot plot. Pero todavía tendríamos que ver cómo se van dando las cosas, porque seguramente estos son los extremos. El dot plot diciendo 1 o 2 cortes y la expectativa de los futuros y de Citigroup de quizás 4 o 5 cortes. Seguramente esto se va a regular y eso es lo que necesitamos que se resuelva. Vamos a ver hasta dónde llega el sentimiento. Evidentemente en este momento la ola no tiene cuestionamiento y eso es con lo que vamos a comenzar la semana. A esto hay que agregar que la próxima semana en realidad no tenemos gran cosa. No hay mucho ni en los Estados Unidos ni en el resto del mundo. En los Estados Unidos solamente tenemos el dato de empleo de los unemployment claims del jueves, que por cierto volvieron a fallar en la expectativa, se quedaron arriba, lo que siguen siendo pistas de cuál es la situación, el estatus real del mercado laboral a la luz del último dato del viernes. Voy a detener el video que publico en redes sociales porque ya me pasé un poco, pero regreso con el análisis técnico del índice del dólar y obviamente con el resto de nuestro menú dominical. Te cuento del euro, te voy a contar lo que pasó con el anuncio del Banco de Inglaterra, nos vamos a la canasta de comadres, te voy a contar lo que va a pasar en Australia esta semana, te cuento lo que está pasando en Canadá, luego nos vamos con todos los pares mayores, pares menores, mi plan de trading, exóticas, commodities, índices y todo lo que siempre hacemos aquí.